caiga. Bueno, acá estamos. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Muy buenos días a los que recién se conectan a nuestra señal. Estamos en Lima y estamos también en más de 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Está particularmente trascendente para la justicia peruana porque ocurrió algo que muchos pensaban no iba a ocurrir. Es decir, que lo que desde hace meses era una, digamos, obviedad, si es que la palabra existe, es decir, que los consorciados a las empresas brasileñas, en este caso particular, Odebrecht, no solamente tenían conocimiento, sino que participaban del pago de comisiones ilegales. Ha llegado un punto en el cual no le quedaba otra al Ministerio Público que pedir la prisión preventiva y abrir la investigación preparatoria. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Nicolás. Bueno, ya la Fiscalía tuvo que haber hecho esto hace meses antes. Lo hemos venido reiterando en muchas entrevistas. Finalmente la Fiscalía lo hizo y yo nunca dudé de que el juez Concepción Carguancho iba a resolver este pedido, como ya lo hemos visto resolviendo otros pedidos más de prisión preventiva efectuados por la Fiscalía. Lo que cuestiono aquí solamente es el retraso de la Fiscalía para pedir esto, porque hace mucho tiempo los representantes de esas empresas debieron tener ya la calidad de investigadas dentro de una investigación preparatoria, conforme lo pedimos desde el mes de marzo. Claro, porque lo lógico es que si tú tienes esa información que te dice claramente, porque no es que hay una duda, hay que ir a corroborar, no, el señor dice, sabían del pago de comisiones y participaban en el campo de pago de comisiones. Claro. Solo con esa información, eso no los convierte en culpables, pero te obliga a abrir una investigación con ellos y a tomar todas las medidas de prevención para que no se oculten pruebas, para que no se deshagan de patrimonio, cosa que sí ha ocurrido los últimos 10 meses. Claro. Se les ha dado este tiempo, ¿no? De gracia, digamos. Le dijimos al fiscal Hamilton Castro, y debidamente documentada, de cómo las empresas, especialmente Graña Montero, estaba disponiendo de su patrimonio, estaba vendiendo, y esto evidentemente ponía en riesgo el futuro pago de la reparación civil a favor del Estado. ¿Y eso quién lo hizo? Eso lo hiciste, eso lo hiciste tú, ¿no? Claro. ¿Es cierto? En marzo, cuando solicito al fiscal que incluya a los representantes de las empresas, también en otro escrito posterior le fundamento por qué este pedido nuestro y nuestra preocupación frente a que Graña Montero estaba transfiriendo su patrimonio. Y sabes otra cosa muy importante, Nicolás, que desde marzo le sustentamos al fiscal jurídicamente por qué era importantísimo, además de los indicios que ya se saben, que ya se sabían desde esa época lo que dijo Barata, porque además era importantísimo incluir a los empresarios, ¿no? Los representantes de estas empresas, porque se estaba investigando el delito de colusión. Y el delito de colusión no solamente implica que sea investigado el funcionario o servidor público. Para que se configure este tipo penal, para que se configure este delito, también tienes que investigar al empresario, porque la ley lo dice. Claro, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Exacto, porque si no, el funcionario... O sea, tienes que coludirte con alguien, ¿no es cierto? Pues, esto es un delito que tiene dos actores, no solamente uno. Necesariamente necesita los dos actores. Ahora, Catherine, a mí me parece una tremenda paradoja que lo que esté ocurriendo ahora es que es decir, la historia te está dando la razón. Lo que decía Catherine Ampuero es cierto, pero ¿de qué te sirve si estás afuera? Es decir, y eso lo que nos obliga es a reflexionar sobre cuál ha sido el papel del gobierno con respecto a este tema de la corrupción en los últimos meses. Es decir, ¿qué cosa se ha hecho? Uno, se saca a los procuradores de los procesos de colaboración. Punto número uno. Punto número dos, a mí nadie me va a convencer que al señor Edgar Alarcón lo sacaron no porque tuviera carros o porque le hubiera dado algún beneficio a una persona que estuvo relacionada con él. No, señor, lo sacaron porque está fastidiando, porque está metiendo las narices donde no debía, ¿no? Porque fregó todo el tema con el aeropuerto de Chinchero, ¿no es cierto? Y toda la operación que estaban haciendo con Cuntrubé. Por eso lo votaron. Porque no querían un contralor fastidioso, querían un contralor así, ayayero, digamos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, volaron las procuradoras. Porque las volaron. Porque se metieron donde no debían meterse. Es decir, fue lo contrario de lo que nos prometieron, ¿no? Es decir, que desde el gobierno lo que iba a haber era un liderazgo. Claro, en la lucha contra iban a liderar la corrupción. Pero eso quedó en un lema, porque no lo han demostrado con hechos.
Con hechos, ninguno, porque si no, esperaríamos ahora que el presidente de la República concurra a la Comisión de Investigación del Congreso de la República para que responda y para que dé explicaciones a todos los peruanos. Nosotros los peruanos necesitamos que el presidente de la República nos dé una explicación acerca de estos vínculos que habría tenido con la empresa Odebrecht, si realizó o no esas consultorías con la empresa Odebrecht, si tiene o no vinculación con la empresa First Capital, si brindó asesorías a Odebrecht a través de First Capital, ¿no? Entonces son muchas interrogantes que se abren en torno al presidente de la República. ¿Pero qué es lo que saca? ¿Qué cosa es lo que en este caso, que es un asunto sumamente delicado y que plantea, digamos, varios temas, ¿no? Que es el que tú lo has puesto en el tapete, que es el tema de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, tienes en un lado la manera como el gobierno ha actuado ante el tema que tiene que ver con un enjuiciamiento político, digamos, con respecto al tratamiento del tema de la corrupción. Y donde más de uno y una va a tener que dar explicaciones, ¿no? Comenzando por Marisol Perestello, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿No? Y una serie de decisiones que han tomado que ahora, digamos, va a tener que explicar. Pero el otro tema ya es el papel específico de Pedro Pablo Kuczynski y sus vínculos o no con Odebrecht. Él ha negado en todos los idiomas haber tenido ningún vínculo con esta gente. Ahora, las evidencias y los testimonios empiezan a mostrar que aparentemente no ha sido así. Sí, más bien a mí me llamaría la atención y a todos los ciudadanos, pues, de que él empezara a reconocer esto, ¿no? Siempre existe que las personas frente a estos indicios que van saliendo de vincularlos con hechos de corrupción u otro ilícito penal, pues lo primero que hacen es defenderse y decir yo no sé nada, yo no vi, o sea, negarlo, ¿correcto? Pero a mí lo que me preocupa, Nicolás, es que yo escuché una entrevista que le hicieron en el CADE al fiscal de la Nación y le preguntaron justamente por el pedido de investigación que yo solicité para el presidente de la República en el mes de marzo, y el fiscal de la Nación prácticamente señaló de que no había ninguna investigación, de que no habría una investigación en la Fiscalía, porque el presidente de la República tiene determinados privilegios, una cierta inmunidad, si se quiere, durante el periodo que dure su mandato, lo cual es sumamente grave. ¿Por qué razón? Porque él recibió mi pedido para que le abran una investigación al señor presidente y él en ningún momento se pronunció en este sentido. Lo recibió en marzo. Él decidió derivarlo a los fiscales de lavado de activos, que más bien ellos dijeron que estas transferencias que habría recibido el señor Pedro Pablo Kuczynski estarían vinculados a presuntos hechos de corrupción y lo mandan a la Fiscalía especializada anticorrupción. El hecho que ha pasado por 5 o 6 fiscales y ninguno que tuvo hasta el mes de julio en que yo salí del cargo, ninguno dijo archivo esto porque el presidente no puede ser investigado en ningún momento. Lo que dijeron es que estaban vinculados a hechos de corrupción de funcionarios y existía un equipo especial. Con esto el fiscal de la Nación estaría enmendando la plana a sus fiscales. Les estaría diciendo prácticamente que tendrían que archivar el caso y sí, eso es grave. Tenemos que interrumpir brevísimamente, Catherine, si lo permites, porque hay una información de último minuto. En el caso de Paolo Guerrero, la FIFA ha extendido por 10 días más la suspensión a Paolo Guerrero, que supuestamente era de 30 días, ¿no es cierto?, antes de tomar una decisión. Era una suspensión preliminar. Bueno, la han extendido 10 días más para darse más tiempo para tomar una... Yo no sé, me parece que esto podría ser positivo, porque si las noticias fueran malas ya nos hubieran llegado, ¿no? Como dicen, las malas noticias llegan rápido. Si la FIFA ha decidido tomarse más tiempo, por alguna razón será, ¿no? Por alguna razón será. Ojalá que todo le salga bien a Paolo Guerrero. Estamos con Catherine Ampuero, ex procuradora del caso Lava Jato, que está con nosotros y como ustedes recuerdan fue expectorada de la Procuraduría en realidad fue por la impertinencia, según la visión de la gente del gobierno, de preguntarle al presidente de la República si había tenido alguna vinculación con la empresa Odebrecht. Que habría realizado algún tipo de servicios, algunas consultorías con la empresa, ¿no? Pregunta que pues lo molestó muchísimo y finalmente no la contestó. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué cosa se ha acreditado en relación a este vínculo de Pedro Pablo Kuczynski? Es decir, ¿él ha sido o no ha sido socio de First Capital? O sea, la información que ha entregado Manuel Dagmer Eguaguirre, el congresista, a la Comisión Lava Jato del Congreso, es que sí. La documentación. Es más, que en la web era presentado en primer lugar como el ejecutivo más importante de First Capital, ¿no?
la documentación que ha presentado el señor congresista y que lo ha hecho llegar, según tengo entendido, también a la Fiscalía al fiscal de la Nación, es justamente lo que tú acabas de señalar, de que el presidente habría sido socio de esta empresa. Pero más allá de todos los indicios que te llevan a concluir válidamente que aquí sí ha existido un vínculo o habría existido un vínculo entre el presidente de la República y Odebrecht, esto tiene que ser investigado. Si el fiscal de la Nación está diciendo que ellos no reciben ningún tipo de presiones y que realmente va a ser en la Fiscalía, caiga quien caiga, entonces se tiene que investigar, se tiene y se debe de investigar. Entonces, sería muy importante que la Fiscalía, en un acto de transparencia, porque ya también lo está entendiendo que los ciudadanos tenemos el derecho de estar informados y por eso algunas cosas importantes ya lo están informando. Entonces, también para los peruanos es importante saber qué pasó con la denuncia que se presentó. ¿Está siendo investigado el señor presidente o no está siendo investigado? Pero ya hay una controversia. ¿Puede o no puede ser investigado un presidente en ejercicio? Porque a lo que se acogen a algunos y el propio PPK cuando envía la carta es que el presidente, o sea, hay una serie de causales, ¿no es cierto? Y supuestamente... Pero hay que leer la parte superior. O sea, ¿qué artículo es? ¿Te acuerdas exactamente qué artículo es? Estoy buscándolo ahorita. No, pero el artículo menciona que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato, excepto, por ejemplo, por delitos de traición a la patria, etcétera. Pero lo que aquí se resalta es que dice que el presidente de la República no puede ser acusado. Y un abogado y un fiscal, sea el cargo que ocupe dentro de la Fiscalía, sabe que la condición jurídica de acusado es distinta a la condición jurídica de investigado. O sea, nada impide para que el presidente de la República pueda estar siendo investigado por hechos cometidos o presuntamente cometidos antes de que haya sido elegido presidente de la República, como es este caso. Igualmente existe ya un informe de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que también ha interpretado este artículo de la Constitución Política del Estado en la que señala, pues, en el señor presidente en qué o por qué delitos puede ser acusado. Acá dice, artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. Acusado, ¿verdad? Claro, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir es decir, porque el artículo 34 permite, 134, que cuando no hay el voto de confianza, el presidente puede disolver el Congreso y convocar inmediatamente elecciones, ¿no es cierto? Por impedir la reunión o funcionamiento del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Punto. Es todo lo que dice. Claro. ¿No es cierto? Y ahí, como te digo, hay que precisar cuando una persona tiene la condición de acusado. Acusado es cuando ya se inició una investigación preliminar, después pasamos a una investigación preparatoria y al finalizar la investigación preparatoria, el fiscal considera, por todos los elementos que ha recaudado durante la investigación, que esa persona debe ser acusada. Claro, pero ahí cortaría en todo caso la investigación para ser continuada o retomada cuando termine su mandato. Pero sin embargo, el artículo 113 de la Constitución dice que la presidencia de la República vaca por la muerte del presidente. 1. Por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Por la aceptación de su renuncia por el Congreso, por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado. Y finalmente, por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones establecidas en el artículo 117, que es el que ya leímos. Ahora, el problema es que esa expresión, por su permanente incapacidad moral declarada por el Congreso, ¿qué puedes interpretar? ¿Qué puedes concluir de eso? ¿Que el Congreso podría declarar la incapacidad moral del presidente? Ponte en el caso que nadie quiere que ocurra, porque sería ya demasiado golpe tras golpe, ¿no es cierto?, para la confianza y la fe de los peruanos en sus instituciones políticas, que Pedro Pablo Kuczynski se termine involucrado en el caso de Odebrecht. Bueno, de acuerdo a ¿El Congreso podría declarar la incapacidad moral? Mira, de acuerdo a la Constitución Política, conforme tú lo acabas de leer, efectivamente es una atribución que tiene el Congreso de la República.
Sin embargo, no quiero entrar más a detalle, Nicolás, porque no quiero que se desprestigie el trabajo técnico, el trabajo objetivo que hicimos en la Procuraduría. Nosotros, cuando solicitamos al fiscal de la Nación que abra una investigación al presidente de la República por vínculos con Odebrecht, no estábamos buscando ni siquiera pensando en una vacancia, el tema de la vacancia, sino que nuestro trabajo Ahora, lo que tú dices, Catherine, es que la Constitución dice que el presidente no puede ser acusado, pero nada impide que el Ministerio Público haga una investigación, sobre todo cuando hay testimonios como los que tienes al frente. Claro. ¿No? Y por hechos acontecidos antes de que sea presidente de la República, ¿verdad? Entonces, toda la ciudadanía estamos esperando que el fiscal abra una investigación, o al menos si ya está abierta, que salga el informe a la ciudadanía, como lo ha venido haciendo en estos casos, ¿no? Mira, ahora que abrió una investigación preliminar contra Susana Villarán, lo han informado. Han incorporado a las empresas en la investigación preparatoria ya en curso, lo han informado. Con esa misma transparencia, que parece que ya entendieron que la ciudadanía merecemos y tenemos derecho a estar informados, al menos de los casos sensibles, de estos casos tan importantes. Necesitamos saber qué están haciendo nuestras autoridades. Entonces también que informe a la ciudadanía si se ha aperturado una investigación en mérito a la denuncia que se presentó. Más aún si esta se habría visto de alguna manera con otros más elementos indiciarios, como la declaración de Marcelo Odebrecht a nuestras autoridades peruanas en Brasil, cuando ha dicho pues que el señor presidente sí habría brindado servicios de consultoría para Odebrecht, ¿verdad? Entonces son muchos elementos indiciarios que merecen ser investigados por la Fiscalía. Como ellos mismos señalan, caiga quien caiga. Ahora, ¿cuál está siendo el papel de la Procuraduría en este momento, para terminar, Catherine? Porque en un momento ocurrió una cosa muy extraña, es decir, la Fiscalía dice, vamos a excluir a Barata y mantenerlo como colaborador eficaz, y quien se opone es el procurador. Y digamos, más allá de la controversia sobre esta decisión, lo importante, más allá de que uno esté de acuerdo con las formas o no, es que ya era la fórmula a la que había llegado Hamilton Castro. ¿Para qué? Para que Barata lo cuente todo. Entonces la sensación que te daba es que quien no quería que se cuente todo era la Procuraduría. Después retiraron, ¿no es cierto? Sí, claro, por la presión, ¿no? Por la presión que se vio. El argumento que esbozaron los de la Procuraduría fue de que se oponían a esta exclusión de Barata porque él ya no va a pagar la reparación civil, que Barata ya no va a pagar, ¿no? Y eso es falso, porque dentro de la colaboración eficaz, al finalizar el fiscal su etapa de corroboración, va a citar a la Procuraduría para que fije el monto estimado de la reparación civil, ¿no? Ahí, en ese momento, va a fijar su reparación civil, y la sentencia que se emita en contra de Barata dentro del proceso de colaboración eficaz no solamente le va a fijar una pena, que quizás el beneficio sea la exención de la pena, ¿no? Sino le va a fijar un monto de reparación civil a pagar a favor del Estado peruano. Entonces es mentira que digan, lo están sacando a Barata y ya no va a pagar la reparación civil. No, porque dentro del proceso de colaboración eficaz también van a fijar un monto de reparación civil, ¿no? Y ahora, la empresa está dentro del proceso como tercero civil responsable, que se hizo también durante mi gestión, y la empresa, tanto la matriz que está en Brasil como la sucursal acá en Perú, al ser incorporadas como tercero civil responsable durante mi gestión, van a pagar solidariamente el pago de la reparación civil contra los demás investigados. O sea, eso es claro. Ahora, esta gente, para terminar, de Graña y Montero y de las otras constructoras, ¿qué pensaron? Pensaron que una vez más acá no iba a pasar nada, ¿no? Y en alguna medida lo lograron, porque pasaron 10 meses y en 10 meses han hecho sus auditorías, han tratado de, ¿no es cierto?, de un poco maquillar internamente las cosas para el momento en que venga una intervención del Ministerio Público estar listos, ¿no? Sí, como alguien lo decía, ¿no? Han hecho su propia autoinvestigación. Su propia fiscalía, ¿no? Su autoauditoría, ¿no? Aquí lo reprochable a la Fiscalía es el tiempo que se ha demorado. Desde que tuvo conocimiento de lo que dijo Barata, después nuestro pedido en el mes de marzo, mira, han pasado casi que 8 meses, ¿no? Y si contamos desde que tuvo conocimiento, prácticamente 1 año para tomar acciones. Y cuando hemos escuchado al fiscal sustentar su pedido de prisión preventiva, y también al juez cuando recoge estos fundamentos para declarar fundada la prisión preventiva, es básicamente la información que da Barata, información que corrobora
con documentos que también presenta Barata o la empresa Odebrecht acerca de no solamente el conocimiento que habrían tenido estas empresas, sino la participación porcentual en el pago de coimas. Y quiero, antes de que concluyas tu programa, Nicolás, desde acá señalar a la Fiscalía cuando dice que no se lleva bien la Procuraduría con la Fiscalía o no se llevaban bien durante mi gestión. Decirle que aquí no se trata de que me caes bien o me caes mal. Aquí cada uno tiene que cumplir con su rol, con su función. Imagínate, Nicolás, si en todo vamos a coincidir con la Fiscalía. De repente no me llevaba bien porque yo sí exigía que estas personas sean investigadas. Yo sí denunciaba. Si en todo hubiese coincidido la Procuraduría y la Fiscalía, como pretende la Fiscalía, imagínate, en este contexto, Nicolás, ¿tendríamos un caso Ecoteva? No te olvides que fue la Fiscalía que archivó este caso. Y porque la Procuraduría no estuvo de acuerdo, porque impugnó este acuerdo, ahora tenemos un caso Ecoteva. Si no, las conductas de Toledo y demás impunes. Igualito pasó con el caso Orellana. ¿Qué resolvió Fiscalía en una primera instancia? Archivar el caso. ¿Quién se opuso? ¿Quién impugnó esta decisión? La Procuraduría. Y qué bueno que a veces no coincida la Procuraduría con las decisiones que toma la Fiscalía, porque si no, hablaríamos de mucha impunidad en este país. Yo le agradezco muchísimo a Katherine Amporo y una vez más insisto en que si la justicia quiere merecer el nombre en el Perú y si, es decir, desde la clase política se pretende dar una señal adecuada, de alguna manera tienes que ser reivindicada, Katherine. O sea, no puede ser que tú te involucres en un proceso, tú empieces a decir cosas, que esas cosas se muestran como ciertas, que tú estás fuera y que te sacaron para que esto no ocurra, está claro. Te sacaron para que esto no ocurra, todo esto que está ocurriendo. Entonces yo, Katherine Amporo, reposición. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, vamos a tratar de comunicarnos con el juez Concepción Carguancho y vamos a tener a Jenny Vilcatoma, ¿no?, que estuvo en el inicio de todo este proceso. Acuérdense ustedes, ¿por qué empezó en el Perú una primavera anticorrupción? Empezaron a caer alcaldes, gobernadores y de repente ¡plum!, se paró en seco. En seco se paró el tema de la lucha anticorrupción. ¿Por qué? Porque chocaron con Odebrecht y porque además dieron el salto. O sea, no eran los gobiernos regionales y los alcaldes los que decían de la disposición de fondos. Era el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía era el gobierno. Entonces acá estaban metidos Odebrecht y el gobierno en la corrupción. Se acabó, ¿no? Se acabó la primavera anticorrupción en ese momento que ahora, ¿no?, con el caso Lavajato ha regresado otra vez felizmente. Por eso yo digo, salí el sol otra vez en la justicia peruana. Muchas gracias, Katherine. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Como todos los días, nosotros queremos que nos den su opinión sobre el tema que estamos planteando a las redes sociales, que tiene que ver con esta decisión del juez Concepción Carguancho de dictar 18 meses de prisión preventiva para 5 connotados empresarios directivos de las 3 de las constructoras más importantes del país. Sus opiniones nos las pueden enviar al Facebook de Exitosa Noticias y al Twitter @ExitosaPE. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador, Condominio Resort Asia Soleil. Usted también puede estar en Asia. Redescubra Asia, venga y disfrute de todas las comodidades que les ofrece el Anderson Grupo Inmobiliario. Departamentos flat y dúplex desde $87,900, con financiamiento de acuerdo a sus posibilidades. Puede usted llamar para tener información al 383-6863. Repito, 383-6863 o 933-320335, 933-320335. Financiamiento de acuerdo a sus posibilidades. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y está con nosotros Jenny Vilcatoma. Bienvenida, Jenny. Buenos días, Nicolás. Contigo. Igualmente. ¿No? ¿Cuánto rato de esto, no? Qué barbaridad. Bueno, no te cansas. Una vez más, el tiempo nos ha dado la razón. Pero es que me parece tan loco esto. ¿Te acuerdas cuando discutimos? Ahora lo he recordado, ¿no? Porque cuando hablábamos de la primavera anticorrupción, y decíamos, ojalá que después de esta primavera anticorrupción, donde fueron presos alcaldes, gobernadores regionales, hizo enormes destapes, y decíamos, lo único que no nos puede ocurrir es que lo que venga es el invierno de la impunidad. Y vino un apagón. Totalmente. Vino el apagón y fue
Y estoy tratando de recordar las razones y eso tiene que ver directamente contigo. El día que tú dijiste Odebrecht, se acabó. Se acabó Ahí la paró, historia. ¿no? Ahí se acabó. Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño del Perú y de Latinoamérica. Eso fue lo que te dijo a ti el ministro de Justicia, Figalo, como digamos... defendiendo a la empresa Odebrecht. Y como antecedente para que volaras por la ventana, ¿no es cierto? Así es, porque habíamos ya descubierto cuál era la forma en la que Odebrecht pagaba las coimas a los funcionarios públicos que desde la administración pública hacían actos de corrupción para otorgarles las buenas pros, ¿no? Primero, si yo era gerente de infraestructura y obras como el señor Dirce Paul Balas Valverde, que hizo todos los actos de corrupción para entregarles la carretera Chaca-San Luis, ¿no? Este señor luego fue contratado por Odebrecht como consultor. Como consultor. ¿Para qué? Para que se le pague la coima. No, pero además para hacer supuestamente este puente Alipio Ponce que deberían meter presos, porque es una desgracia simplemente. Precisamente lo contratan. Todos los días paso por ahí, me dan una rabia que se haya gastado la fortuna y que además Dirce Valverde resulta que haya sido consultor técnico. Pero una cosa está mal hecha. En la interoceánica, en las rutas de Lima, en este puente que tú nos indicas, y en una serie de obras que sirvieron para pagarle la coima, pero que luego ya un colaborador eficaz no ha logrado verificar, ya ha dado una información que todo lo que decíamos era verdad, ¿no? Y ya se ha descubierto. Claro, pero mira lo que ocurre en el caso de Ancash, que es interesantísimo. Es decir, se destapa la corrupción donde incluso hay homicidios, ¿no es cierto?, de los que denunciaban. O sea, Nolasco lo intentan matar una primera vez, el hijo pone el cuerpo, matan al hijo y no se detienen ahí, no paran hasta que lo matan a él. Y la palabra clave es Odebrecht siempre, porque ellos impedían de que la OEI sacara esta licitación en la que ya finalmente se lo habían entregado a Odebrecht. Claro, que era la carretera de Chacas, que ¿no es la cierto? muerte asomaba desde aquel entonces. Claro, entonces, pero lo interesante de esto es lo siguiente, ya. Digamos, Nolasco critica, se denuncia corrupción, incluso hay el caso del ¿cómo se llama este hombre? Sánchez Milla. Sánchez Milla, ¿no es cierto? El vicepresidente que se opone y que termina siendo asesinado. En circunstancias previas a firmarse el contrato en el que Odebrecht se hace de la carretera Chaca-San Luis. Entonces, el tema es el siguiente, que la investigación estaba remitida en ese momento a una corrupción que implicaba al gobierno regional y a sus funcionarios. Pero en el momento en que uno voltea y aparece Odebrecht aparece asociado a los ministerios y al ministerio. Alguien disponía de esos fondos. Alguien entregaba esos fondos para que las obras se hicieran. Para que salieran en ese sentido, claro que sí. Además tenían los ingresos del canon, sobre canon y 9 regalías. El dinero era increíble, había muchísimo dinero. Y sabes, ahora que tú me dices esto, yo recuerdo que en la declaración, que es la única que existe del señor Nolasco en vida, él me habla de Odebrecht y declara sobre Odebrecht. Es la única declaración que en el Ministerio Público existe porque nadie le quiso tomar su declaración y yo se la tomé. Y él cuenta cómo Odebrecht se hizo. Cuando yo era fiscal anticorrupción, el 2012 ahora es congresista, antes fue procuradora y antes fue fiscal. En este mismo caso. Y además eras la pesadilla, ¿no? Porque te mandaban de un lado a otro y donde llegabas, ¿no? Lo ponías así. Bueno, la vida ha hecho que yo vaya por lugares donde la corrupción estaba campeando y gracias a Dios con un trabajo denodado y enfrentándome, porque siempre he tenido esta misma posición de enfrentarme, porque la corrupción no es una lucha pues desde el balcón. Tienes que bajar y pelearte, reclamar, pelearte con fiscales, pelearte con jueces que increíblemente resuelven en contra de la ley a favor de los corruptos. Es decir, estas prácticas de denunciar a jueces y fiscales no le he aprendido antes de ayer denunciando al fiscal Hamilton Castro. Yo tengo esta postura de lucha frontal contra la corrupción, contra quien la cometa, desde que he sido fiscal en Ancash, en Iquitos, en Villa María del Triunfo, cuando he sido procuradora. Siempre, cada vez que he identificado que un fiscal o un juez comete o está cometiendo un acto de corrupción o una irregularidad, he interpuesto mis quejas como lo he hecho el día de hoy. Y que una vez más el tiempo nos ha dado la razón. Esta prisión preventiva contra los representantes de la empresa Graña y Montero únicamente se ha dado porque a través de los medios durante meses hemos estado exigiendo que Odebrecht o que Graña y Montero sea incorporado, que responda, que tenga prisión preventiva, que se le embargue sus bienes. ¿O no, Nicolás? Yo siempre pido, ¿no?, en todos los medios donde voy, por favor, saquen todas las grabaciones donde esto lo hemos repetido una y otra vez. E interponer la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación y las denuncias contra el señor Hamilton Castro simplemente fueron materializar en un documento todas las irregularidades que ellos han cometido desde el ejercicio de sus funciones. Y entiendo que ahora los congresistas que se han opuesto sin leer
y que han criticado duramente mis acciones contra el fiscal de la Nación y contra el fiscal Hamilton Castro, nos van a tener que dar la razón. Ahora, yo entiendo que luego de que se tramite esta denuncia constitucional va a tener que salir un informe fundado, porque todos los argumentos que se han desarrollado anoche en la prisión preventiva, eso es lo que hemos advertido en la denuncia constitucional. Y a la vez, como consecuencia de que el fiscal de la Nación puso a Hamilton Castro, y a su vez en las denuncias ante control interno. Y todo lo que la procuradora Ampuero te ha narrado aquí es lo que nosotros hemos recogido como argumentos de estas denuncias. Hay un tema. El antecedente que hay de un fiscal que ha sido destituido fue el fiscal Ramos Heredia, que fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un tema interesante. Es decir, porque alguna gente critica que tu denuncia no debió ser hecha como denuncia constitucional, sino que debió ser un procedimiento presentado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero también lo he presentado. Yo he presentado mi recurso ante el Consejo Nacional de la Magistratura, Nicolás. Y yo quisiera recordarle al fiscal de la Nación, quien promovió, quien recibió el audio que compromete a Ramos Heredia con la centralita, con la región Ancas, y que finalmente da lugar a su destitución. ¿Quién crees que lo recibió? Fui yo. En la Procuraduría, fui yo, y llamé a los fiscales a través de mis abogados para que entregaran el audio. Y fui yo la que pedí que se extractara copias al Congreso, al Consejo Nacional de la Magistratura, que finalmente dio lugar, ¿no?, a que este cuestionamiento se revele y que finalmente él sea destituido. Ahora, yo me quiero dirigir directamente al fiscal de la Nación, porque con sus expresiones en la CADE, que me sorprende que un fiscal de la Nación vaya a un medio donde existen empresarios que la mitad de ellos estarán investigados ante el Ministerio Público, me sorprende cómo hoy califica de neófitos, ¿no?, a quienes intentamos evidenciar lo que está mal. Pero yo recuerdo que cuando se trataba de la destitución de Ramos Heredia, que a él le convenía porque él iba a asumir el cargo, yo era una genia, yo era muy inteligente, yo era brillante. Me recibía en su despacho sin pasar ningún tipo de control. Me recibía todos los días con informes que revelaban las graves irregularidades en la investigación. Estamos, congresista, en la línea con el doctor Concepción Carguancho. Con el doctor Richard Concepción Carguancho. Muy buenos días, doctor Concepción. Buenos días, don Nicolás Lucar. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Bueno, yo le quiero ser absolutamente sincero. Usted se ha convertido en una figura casi emblemática para los peruanos en este momento, porque está tomando decisiones que mucha gente pensó que jamás iban a ocurrir, que no iban a ocurrir, decisiones como las que usted ha tomado. Ahora, el día de ayer ha habido un cargo muy delicado en relación a lo que pidió el Ministerio Público y a lo que usted resolvió, que es que se está actuando bajo presión. Es decir, que ustedes están actuando, tanto el fiscal como el juez en este caso, por presión política, por presión mediática, ¿no? Bueno, las decisiones que yo trato de adoptar, las adopto al margen de las presiones y examinando la situación jurídica de cada investigado en función a si se cumplen o no los presupuestos correspondientes. Es decir, o sea, ¿cuál es su juicio sobre este calificativo? Usted se basa estrictamente en la argumentación técnica presentada, ¿no es verdad? En la argumentación técnica y en los elementos de convicción que están presentes. Exitoso. Ahora, en este caso en particular, es decir, el dictar 18 meses de prisión preventiva es una de las medidas, digamos, no sé cómo es la expresión que ustedes usan, precautelatorias, no sé cuál es la expresión exacta, de las más severas, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto se basa y todos los peruanos nos estamos volviendo especialistas en eso, en primer lugar, en que hay, digamos, razonablemente argumentos para pensar que estas personas podrían estar involucradas en delitos que van a suponer penas mayores a los 4 años. Ese es el primer argumento, ¿no es verdad? Bueno, sobre casos particulares, don Nicolás me disculpará, pero no puedo hacer ningún comentario, pero sí puedo dar unas pautas generales para evitar prisión preventiva. Es bien sabido de que para evitar prisión preventiva se examina si existen elementos de convicción en contra de un determinado investigado sobre el delito que se le imputa, si la prognosis de la pena es superior a los 4 años de pena privativa de libertad, y lo tercero, que es lo más importante, si existe peligro procesal, o sea, peligro de fuga o peligro de obstaculización a la actividad probatoria.
Creo que esos son los temas claro, claves. digamos, y esos son los principios que han determinado que usted tome esta decisión. Ahora, nosotros hemos conversado con el doctor Duberlí Rodríguez, que ha hablado sobre la trascendencia que tienen todos estos procesos el papel del Ministerio Público. Es decir, en los términos en los que está planteado nuestro sistema de justicia, el juez no tiene una capacidad de tomar iniciativas. Las iniciativas todas tienen que venir del Ministerio Público. ¿Así funciona esto? Exactamente. Una de las reglas procesales en el nuevo Código Procesal Penal es el principio rogatorio en materia de medidas cautelares. El juez no puede dictarla de oficio, solamente la puede dictar a pedido de parte. Ahora, el solo hecho que lo pida una de las partes no significa en automático que el juez se la va a conceder, sino para ello se convoca una audiencia, se escuchan las partes y el juez decidirá si se atiende o no el pedido en sentido favorable o desfavorable. Es decir que, por ejemplo, hay una discusión en este momento con respecto a si estas empresas han tomado decisiones como deshacerse de su patrimonio, deshacerse de activos para impedir la acción de la, ¿no es cierto?, de la justicia en el término de cobrar reparaciones. Ahí no puede haber una iniciativa del juez tampoco. Es decir, esto tiene que ver. Exitosa. Efectivamente, eso no depende del juez. El juez tan solo atiende el pedido cuando se lo formula, antes no. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿Usted ha sido sometido a presión? ¿Usted ha sentido de alguna manera algún tipo de presión, doctor Richard Concepción? No, mire, yo creo que en casos importantes, en casos mediáticos, obviamente la atmósfera, el escenario, siempre pues es de alta presión, pero creo yo que todo magistrado, como de hecho, digamos, como de hecho ocurre, debe estar siempre a la altura de las circunstancias para tomar la decisión al margen de estas fuerzas exógenas, sino teniendo en cuenta sobre todo el caso concreto. Caiga quien caiga y sea quien sea. Así es, yo creo que uno de los principios que debe guiar en la decisión es el principio de igualdad. Yo le agradezco muchísimo al doctor Richard Concepción Carguancho por atendernos. Muy gentil, muy gentil. Muy gentil. Y yo creo que usted es absolutamente consciente del papel que le ha tocado jugar en la historia del Perú, doctor Richard Concepción, ¿no es cierto? Y yo en verdad lo asumo con bastante responsabilidad y trato cada día de hacer mejor mi trabajo, porque creo que esa es la mejor manera de retribuir a la gran responsabilidad que se me ha conferido. ¿Usted tiene algún recurso pendiente con Susana Villarán, doctor Concepción? No, acá no tenemos esto. Me parece que está en el nuevo sistema anticorrupción. De acuerdo. Muchas gracias una vez más, el doctor Richard Concepción. Sí, por supuesto. Está abusando de los que usted quiera, doctor Concepción. Solamente quería anunciar que acá en la Sala Penal Nacional estamos en el 20 aniversario y el día de mañana estamos haciendo un primer pleno jurisdiccional penal que se va a llevar a cabo en el Hotel Los Delfines de San Isidro, en donde los jueces de primera y segunda instancia nos vamos a reunir para unificar criterios en dos temas que son sumamente importantes y de actualidad. El primer tema es sobre la organización criminal. Es organización criminal todo lo que se mueve o en determinados casos nomás se debe etiquetar a un grupo de personas como organización criminal. Ese es un tema que vamos a dilucidar. El otro tema que vamos a ver es sobre el tema de la utilización de las declaraciones de los colaboradores eficaces. En qué casos es válido, en qué casos no es válido. Y hemos invitado a 4 ponentes de talla, como el doctor César San Martín Castro, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, Raúl Pariona Arana y el que más sabe, creo yo, en Perú, de prisión preventiva, Gonzalo de Río Lavar. Muy bien. Y va a ser abierto al público un poco para que digamos la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son los criterios que se van a aplicar aquí en la Sala Penal Nacional a propósito del 20 aniversario. Me dice acá nuestro director, el señor Tito Alvites, que le transfiera la pregunta de cómo se va a manejar el tema de la edad, porque o sea, ¿cuáles son las prerrogativas que tienen las personas por su edad a la hora de tomar decisiones como, por ejemplo, prisiones preventivas, detenciones domiciliarias o lo que fuera? Obviamente es una pauta que se tiene en cuenta al momento de decidir entre una prisión preventiva
o una medida menos gravosa. Pero a la vez también se evalúa el conjunto de las circunstancias, si es que existe peligro de fuga o peligro de obstaculización. De acuerdo. Yo le agradezco muchísimo al doctor Richard Concepción Carhuancho por atendernos esta mañana. Muy gentil, muy buenos días. Muy gentil igualmente, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias. Ahora, ¿tú eres consciente, Jenny, de que Richard Concepción, tú misma, van a estar en los libros de historia del Perú? Cuando esta historia se la contemos a nuestros nietos, se la cuenten en los libros de historia, sus nombres van a aparecer, y la de otros también, pero en otro sentido, ¿no? Bueno, yo por lo menos me voy a sentir muy orgullosa que mis hijos sepan que en vida hice todo mi trabajo por defender a mi país en una posición de lucha frontal, no desde el balcón, frontal, claro, porque haciendo, enfrentándome, en algún momento esto tenía que acabarse, ¿no? O sea, ya, ¿no? Y mira, este es un momento clave, Nicolás, porque hablar eso es ahora. Una idea que ha sido permanente, ¿no? Esto va a seguir así siempre y esto no va a cambiar. Mira, ahora, por ejemplo, tenemos al fiscal de la Nación, al señor Hamilton Castro, ¿no? Que son simples personas que lamentablemente perdieron oportunidades valiosísimas para demostrarle al país cuál era su postura. Lamentablemente, en el Ministerio Público se actuó de acuerdo a las circunstancias que se generaron, cuando se vieron evidenciados. Pero hay un tema mayor. Estas denuncias se verán y se tramitarán y se resolverán y tendrán que seguir investigando y cumpliendo su deber, seguramente con más denuncias o no, porque hay una serie de cuestionamientos que se ponen a la vista el día de hoy, como que ya el fiscal de la Nación está tomando partido para que el señor Pedro Pablo Kuczynski como presidente no sea investigado, ¿no? Lo hemos conocido en una entrevista dada a Milagros Leiva. Pero, ¿qué está pasando ahora, Nicolás? Y es necesario tener una visión integral. El país está a la deriva. El país tiene un presidente seriamente cuestionado con este caso de corrupción ligado a Odebrecht. El presidente de la República formó una asociación con Graña y Montero, cuyos representantes hoy día están presos, y con el señor Jorge Barata, que también está preso. Entonces, yo desde aquí le solicito al Congreso y al mismo presidente de la República que renuncie al cargo de presidente y uno de sus vicepresidentes asuma, ¿no?, las riendas del país, porque estamos a la deriva. Esto no puede continuar así. El fiscal de la Nación con sus cuestionamientos, tú eres consciente el gobierno con sus cuestionamientos. Para algo han previsto... Lo que tú dices, Jenny, es que... Porque es bien duro lo que estás diciendo. Pero que esto puede ser peor, porque es decir, uno empieza a escarbar información y ya nos estamos enfrentando a que el presidente mandó una carta al Congreso donde dice cosas que todo indica que no son ciertas. ¿Sabes cuál es el hecho, Nicolás? De que sí más hubo, allá, ¿no?, de sus mentiras o no mentiras, o que reúna a un grupo que le hagan los argumentos, o que contrate a todos los medios de comunicación para que salven esto, para que destruyan a aquel que se opone. Más allá de todo esto, hay un hecho que no se puede esconder, que tiene el presidente de la República en caída libre, que nada lo va a detener, que él tiene relación directa con la empresa Odebrecht y sus operaciones en el tiempo. Interoceánica, ¿no?, consultorías, haber formado una asociación con Jorge Barata y con el señor Graña y Montero. Y luego ahora, para mí, en mi entendimiento de cómo se están dando las cosas y se están revelando, es un presidente puesto por Odebrecht. ¿Por qué? No solamente porque habría llegado solventado, impulsado, diseñado por Odebrecht, sino porque llegó al gobierno y lo primero que hizo fue sacar leyes para proteger a Odebrecht, la ley de la colaboración eficaz, el decreto de urgencia 003 y una serie de leyes más que se han dado, que no debía. Si yo, presidente, estoy implicado, estoy vinculado, estoy cuestionado y en el tiempo esto va a salir, un momento, no meto las manos para proteger a nadie. Y si tomo decisiones son para proteger los intereses del país. ¿Qué tenía que hacerse concretamente? ¿No? Intervenir todas las empresas para que se garantice cadena de pago, se garantice la reparación civil, se garantice todo. Entonces, nuestro presidente está en caída libre, pero nuestro país no se puede ir a la deriva. Tienen 2 vicepresidentes y tienen el deber de tomar la decisión hoy, porque estamos en un momento crítico. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas? Que nuestro presidente solamente tiene el 23.2 de aprobación. Quiere decir el 74.9 de desaprobación. ¿Por qué? Vayamos a analizar. ¿Porque tomó malas decisiones como gobierno? ¿Porque la economía está paralizada? No, señores, esto redunda en sus cuestionamientos en relación a la empresa Odebrecht. Esto ha sido tomado hace 8 días. Claro, esta semana, anoche en Cuarto Poder se ha conocido ya
cómo se ha creado First Capital, las direcciones, y ya la implicancia está abarcando a la señora primera dama, a la señora Nancy Lange. El gobierno tiene que tomar una decisión, y yo le pido a todos mis colegas congresistas que adopten esta misma posición. El país no se puede ir a la deriva, el país tiene que ser conducido con las riendas bien sujetadas. Catherine, hace un rato, Catherine Ampuero, ex procuradora que fue así desaforada por hacer la pregunta, puede hacer su chamba, porque ella le preguntó al presidente, oiga, usted ha tenido relación, y no le quisieron contestar la pregunta, y de inmediatamente la despacharon para afuera, ¿no? Ahí, mira, un fiscal, cuando una de las partes hace la pregunta, y te dicen, no, un momentito, su pregunta ha sido rechazada por impertinente, porque no es conducente, porque no es útil. En ese momento la persona que pregunta, en este caso la procuradora, sustenta por qué sí es pertinente, por qué sí es útil, por qué sí es conducente para el objetivo de la investigación. ¿Y qué tiene que hacer el fiscal? Permitir que la pregunta se formule. ¿Qué hizo el fiscal Hamilton Castro? No formuló la pregunta. Ese es otro motivo porque yo voy a interponer otra queja más. Y segundo, porque el fiscal de la Nación ya tomó partido. El reglamento del Congreso dice bien claro, y la Constitución, que solamente se puede formular acusación contra el presidente al cabo de su mandato. Aquí se tiene que hacer una investigación contra él porque los hechos son antes de su mandato. No estamos hablando de una etapa de acusación que es todavía posterior. Claro, pero ya tenemos un fiscal de la Nación. Acusar al presidente, es decir, según el artículo 117 tiene requisitos, ¿no es cierto? Pero así nada impide hacer una investigación si es que hay indicios razonables. Aterricemos a los hechos concretos. La procuradora interpuso una denuncia. Esa denuncia ha sido peloteada y, según entendemos, con la respuesta que le da el fiscal de la Nación a Milagros Leiva, la han archivado. Porque él ya está asumiendo una postura de defender a este gobierno, lamentablemente. Incluso eso da lugar, ¿no?, a otra denuncia constitucional, claro, que tiene que revelar por qué se está protegiendo a quien está directamente implicado. Revisando la documentación que entregó Manuel Dahmer Aguirre sobre las operaciones de Odebrecht con First Capital, y hay una que me parece particularmente grave. Es decir, Odebrecht dice, necesitamos $100 millones, el Estado tiene que emitir bonos. ¿A quién contrata para que tramite la emisión de bonos? A First Capital. ¿Quién era el ministro de Economía? Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, eso es, o sea, no es que fue posterior, fue simultáneamente, Nicolás, ¿no? El señor presidente Pedro Pablo Kuczynski no puede seguir siendo presidente del Perú en estas condiciones. No puede seguir. Este país tiene que continuar. Lo que tenemos son solo personas, un fiscal de la Nación cuestionado, un fiscal de la investigación cuestionado, una serie de autoridades. Uno de los argumentos que se da es que si esto se lleva hasta el presidente, el país va a ser ingobernable. Tú dices que es al revés. No, que si el presidente continúa en esta condición, está en caída libre, Nicolás. No hay nada que pueda borrar los hechos que ocurrieron en la realidad. Cuestionamientos en la interoceánica, First Capital y su existencia y las formas. Ya estamos hablando de la Cuarto Poder ha revelado ya el nombre de la primera dama, Nancy Lange, de direcciones que se han consignado. Esto no puede seguir así. Tiene que asumir uno de los presidentes las riendas del país. Los que tampoco estén vinculados en ninguna medida a la empresa Odebrecht o alguna empresa consorciada o algún tipo de negocio. Empezando, el presidente formó una sociedad con quienes hoy están presos Jorge Barata y el señor Graño Montero. Y la otra persona que sobra está sentado en el sillón presidencial. Entonces, ¿por qué no tenemos un presidente activo? ¿Por qué no tenemos un presidente que está tomando decisiones país? Porque está amarrado de pies y manos respecto a los cuestionamientos que sobre él recaen. Yo desde aquí le quiero hacer un pedido a todos mis colegas congresistas que asuman esta misma posición de pedirle al presidente renuncie. Hay todo un procedimiento de vacancia. Yo creo que no se debe acudir a un procedimiento de vacancia, sino que el presidente tome esta decisión por el país de dar un paso al costado y que sea uno de sus vicepresidentes, que para eso están ahí, y que tome las riendas del país. No podemos seguir así, Nicolás. ¿Qué? ¿El fiscal de la Nación va a seguir haciendo más esfuerzos para que no se incluya en la investigación? ¿El fiscal Hamilton Castro va a hacer más esfuerzos para que no se conozca la realidad y solamente cuando se siente evidenciado toma acciones? Que desde el gobierno se van a seguir sacando más normas, no están de acuerdo con el decreto de urgencia que aprobó el Congreso, lo van a devolver y vamos a estar en este tirijale todos los días. Y el país, y la delincuencia, y la desnutrición. Somos el primer productor de cocaína en el mundo, Nicolás. Y la señora Premier, que no tiene una existencia, porque yo no la siento, yo no siento sus decisiones como país, no es capaz de destituir a la señora Carmen Macías. Ha pedido 268 millones más, igual que el año pasado,
cuando como resultado, acá, bajo la gestión de esta señora Carmen Macías, somos los primeros productores de cocaína en el mundo. O sea, no se dio ni el trabajo de revisar cifras. En medio de todo, Nicolás, ¿qué está pasando? Vamos a ver el país por dentro. Mientras estamos todos ocupados en el tema Odebrecht y todos estos corruptos que le han robado al país. Empresas, otras empresas como la empresa española Aldesa, están haciendo su carnaval. Nos están robando por todas partes. Entonces, ¿qué hacemos con un presidente que lamentablemente está atado de manos y que no puede resolver los problemas del país? Yo reitero, le solicito directamente al presidente de la República, renuncie al cargo y que uno de sus vicepresidentes asuma, pero que no se encuentre vinculado, porque el país tiene que salir adelante. Jenny Vilcatoma, congresista de la República, ha estado hoy día hablando sinceramente muy fuerte. Yo creo que esto nos tiene que obligar a una reflexión y a una respuesta a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Jenny Vilcatoma. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú, 65 ciudades, más de 65 ciudades conectadas a una sola señal. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Muy delicado lo que acaba de plantear la congresista Jenny Vilcatoma, que es el tema de, desde su punto de vista, lo que debería ocurrir es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski presente su renuncia a la presidencia de la República y la conducción del país sea asumido por sus vicepresidentes. Es lo que la Constitución contempla. Y esto es sumamente grave. Porque evidentemente nos enfrenta a una situación de crisis política que es la que en realidad estamos viviendo y donde la perspectiva parece ser cada vez para peor, porque la pregunta que yo me hago y que me he estado haciendo en estos minutos que ha durado el corte de noticias y de auspicios es decir, ¿qué pasa si, como está ocurriendo en los últimos días y horas, aparecen más y más evidencias de los vínculos de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir si la situación es esta? O sea, el nivel de desgaste que esto va a producir, el nivel de deterioro que esto va a producir. Yo creo que la respuesta a esto la tiene solo Pedro Pablo Kuczynski. La tiene solo él. Y tiene que ser responsable con esto, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir conversando de este tema. Recuerden que nuestra pregunta el día de hoy para las redes sociales es: ¿qué piensan ustedes de esta decisión que parecía imposible que alguna vez fuera a ocurrir en el Perú? El hecho de que 5 ejecutivos y propietarios de las más grandes, de 3 de las más grandes constructoras del país, se encuentran en este momento con 18 meses de prisión preventiva por sus vínculos como consorciados en el caso Odebrecht y sospechosos no solamente de tener conocimiento del pago de comisiones ilegales, sino de haber participado del pago de comisiones ilegales. Sus opiniones nos interesa conocerlas a través del Facebook en Exitosa Noticias y en el Twitter en @exitosap. En unos minutos estará Judy Rodríguez con nosotros para leer sus comentarios y sus puntos de vista. Está con nosotros ahora el señor Roberto Salomón. Él ha sido asesor legal de la Escuela Nacional de Marina Mercante. Él es abogado. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por tu gentileza y amabilidad de invitarme a tu programa y poder dirigirme a toda la nación, a todos los radioescuchas y televidentes de tu programa prestigioso y hacerles conocer algunas situaciones que ya es algo común de todos los días relacionado con el tema de la corrupción. Estamos hablando en este caso de una denuncia que fue presentada el día de ayer en uno de los programas en Panorama, ¿no es cierto? ¿No? Sí, efectivamente, pero no es tan correcto. Ya diarios habían tratado la noticia antes, sí, ¿no es cierto? Sí, pero cuando hasta en ese tema también soy un rebelde perenne, pero quiero dejar constancia que no soy el Catón de la moral pública, ni de nadie, ni el Robin Hood. Solamente apreciaría que ustedes, como comunicadores sociales que orientan y forman opinión pública, no se limiten, como por ejemplo tú, Nicolás, que la gente todos los días enciende
sus radios para escucharte y hacer tus comentarios, sino que ello también vaya acompañado de acción, que no quede simplemente como un comentario de noticia en el horario matutino, sino que esto tenga trascendencia, porque esto importa a toda la sociedad, que de una manera u otra contribuye a colocar autoridades. Fíjese usted. Estamos hablando del caso de Colbert Díaz, que es él es el contraalmirante en actividad, ¿no es cierto? No. Es que capitán de navío en actividad. Recientemente elegido de manera ilegal, irregular, al grado superior, que lo otorga la nación a sus mejores hijos, soldados de mar, de aire o de tierra. Fíjese. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente con él? Correcto. ¿De qué se le acusa exactamente a él? De algo grave, que tiene una etiqueta delicada, que es lo que ocurre cuando una persona toma algo que es ajeno. Es decir, en la segunda Fiscalía Anticorrupción del Distrito Fiscal del Callao se le tiene promovido una denuncia que entiendo que se encuentra en curso por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de peculado, asimismo por el delito contra la fe pública, falsedad ideológica, así como también de asociación ilícita para delinquir. Y en esta mala decisión o conducta ha arrastrado a oficiales que, sometidos al abuso, porque el abuso es cuando un funcionario se excede en el cumplimiento de sus funciones. ¿Pero qué hizo exactamente? O sea, bueno, se supone que... Sé que el peor enemigo nuestro es el tiempo. Lo que ha hecho es algo doloso. Cuando llegó, y esto es comentario recogido y lo hago mío y libre. Bueno, aquí, ¿qué hacemos en ENAM? ¿Qué hay? ¿Cuál es el negocio? Es la Escuela Nacional de Marina Mercante, de la que él se hacía cargo. Así es, nombrado por el actual gobierno. Y, bueno, acá no hay nada más que... Todo esto es un centro académico. Y puede usted dictar cursos. ¿Cuánto se gana por hora? 30 soles. Correcto. ¿No hay otra cosa? A partir de ahora, 50 soles. Y yo voy a dictar todas las horas. Y conmigo, para que no me vean de una manera aislada y celosa, el subdirector, el tesorero, el teniente, es decir, la plana mayor en la escala militar en ENAM. Pero lo grave no es eso. Cuando uno ostenta el grado el cargo de director, no es solamente para ostentarlo y acudir a ceremonias oficiales. Es para desarrollar el impulso académico de la institución que en ese momento se le ha encomendado. ¿Qué es lo que ha hecho? Carro de lujo, $45,000, subir las horas académicas, de la cual no está preparado académicamente para enseñar. Lo mínimo que ahora se utiliza. Pero es verdad, pero uno de los cargos es que esos cursos ni siquiera se habrían prestado. ¿Eso es verdad? Totalmente cierto. No lo digo yo. Yo no soy miembro del Ministerio Público ni su investigador. Lo refleja la carpeta fiscal. Y lo grave, Nicolás, es esto, que para poder ayudarlo, porque no tiene el don de la ubicuidad, los días que él se supone dictó, estaba en el extranjero. ¿Qué decimos? ¿Cuál es el artificio legal al que obliga a que sus subalternos le den el escudo protector? Llamar a 6 estudiantes de ENAM para que digan que sí recibieron el curso. Eso, o sea, ¿cómo queda la autoridad dictado por él cuando él estaba en el extranjero, o sea, obligado a su propia gente a mentir. Usted lo ha dicho, no yo. Y eso es gravísimo. Roba solo. Perdón por la expresión, pero haz tus cosas solo y no comprometas a los que están en formación. ¿Cómo explicarse que la máxima autoridad de ENAM, su director, ordena que digan que sí dictó las clases, cuando eso lo sabe de rey a paje? Eso es lo que me afecta de alguna manera por haber servido a ENAM en la más alta dirección y a los anteriores directores. No es por añoranza al cargo, que yo ya soy doblemente jubilado, sino que venimos a las instituciones
para colaborar. ¿En qué? Ahora, en espolonearla, por favor. Ahora, doctor Salomón, esto ha sido, por lo que entiendo del reportaje de ayer, denunciado ante el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? De esto tiene conocimiento el Ministerio de Defensa. No solo, siguiendo como les gusta a los militares el orden regular, el señor comandante general, aquí están los cargos. ¿Qué ha hecho la comandancia general? Sometido por un capitán de navío, archivar a nivel de inspectoría. ¿Cómo explicarse que administrativamente la institución naval no le encuentre el mínimo atisbo de responsabilidad? Y en la Fiscalía, en el Ministerio Público, se ha hecho un cúmulo de pruebas que están orientadas a demostrar la responsabilidad dolosa del futuro contraalmirante de la Marina de Guerra del Perú, a la cual estoy formulando una denuncia penal y civil para que ese nombramiento, si se llega a realizar, sea declarado nulo iure et de iure, es decir, nulo de toda nulidad. Ahora, ¿cómo se presta el señor ministro, que es el hombre de confianza de todo presidente, a taparlo? Pero eso no nos extraña, porque también lo ha hecho a través de su mujer de confianza, la ex secretaria del Ministerio de Defensa, la doctora Ferruso, con su sobrino. Un ejemplo más, el actual viceministro, siguiendo el buen ejemplo, entre comillas, cobra por el cargo que no ejerció y por el cual declina. Es decir, soy peruano y soy feliz. ¿A eso llegamos? Siento el orgullo de ser peruano, por favor. Ahora, prefiero ser apátrida. El capitán Ruiz capitán de navío Ruiz, es actualmente subjefe de la Casa Militar en Palacio de Gobierno. Pero esa situación parece que la desarrolla exageradamente, porque el jefe de la Casa Militar, que entiendo es un oficial de la Fuerza Aérea, estaría pintado. Y eso creo que no debe suceder. Y le hago una inquietud. Usted recordará lo que ocurrió en Marbella, el trágico accidente con los soldados del área de contabilidad que estaban entrenando y varios de ellos sucumbieron ahogados. ¿Qué dijo nuestro ministro de Defensa? Le hicieron la consulta. ¿Y qué vamos a hacer con el comandante y el mayor? Serán separados inmediatamente de eso. Pero por negligencia y por el dolo. Por el acto negligente lo separa y por el acto doloso premios y halagos. Porque me quejo, no comprobado, pero como está tan cerca del poder que es el señor Pedro Pablo Kuczynski, saben que ese hombre es arete porque está cerca de la oreja, le regala los oídos. Y además de parrilladas y bromas y chanzas en privado. Y no es animosidad mía, le he entregado a una señorita del programa las fotos que hablan por sí solas. Yo le agradezco mucho al doctor Roberto Salomón, ex asesor legal de la Escuela Nacional de Marina Mercante, ex asesor, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa, estamos en Exitosa. Y regresamos. Y volvemos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Salomón. Volvemos. Gracias, vamos a hablar de lo que está pasando con las obstetras, ¿no? Que están en protesta y vamos a hablar también de buenas noticias. Hay un grupo de emprendedores de estas iniciativas digitales, modernas, jóvenes peruanos que están siendo reconocidos en el mundo entero por su creatividad y su talento. De eso también vamos a hablar porque eso es el futuro del país. Volvemos. Hablemos claro. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es un hecho trascendente para la vida nacional. 5 de los más importantes directivos de las 3 más grandes constructoras del país están con prisión preventiva porque el Ministerio Público considera que han sido parte de la organización de corrupción montada por Odebrecht en el Perú. Y durante meses se discutió y se ejerció presión sobre que esto que ha ocurrido no debería ocurrir por el daño que se iba a producir a la economía nacional, por el perjuicio que se iba a causar a estas empresas que eran claves para este determinado sector de la economía y para una serie de obras. Y el mismo argumento es el que se ha usado
en otro sentido, pero el mismo argumento, el de las consecuencias, para desenrollar la verdad completa en el caso Odebrecht. Oye, pero cuidado, esto va a llegar hasta tal ministro, va a llegar hasta tal presidente, o de repente hasta el propio presidente de la República actualmente en ejercicio, y las consecuencias políticas serían terribles. Y ese ha sido un argumento que da la impresión hubiera paralizado al Ministerio Público, que tenía la información en las manos hace meses. Yo creo que por el contrario, nada le hace daño más a la economía y a la estabilidad del país que la impunidad. Que el que los peruanos sientan que hay dos justicias, una para todos y el resto para los que manejan la economía y la política del país. Una para los poderosos y otra para los pobres. Eso es destructivo de nuestro sistema. Eso juega a favor de la subversión, eso juega a favor del terrorismo, eso juega a favor de los violentistas. Si nuestro sistema político y democrático no es capaz de demostrar que puede hacer justicia y que en esa justicia no hay privilegios, simplemente no tenemos destino como nación. Yo creo que hoy, una vez más y más que nunca, la frase de caiga quien caiga es la que tiene que funcionar. Y las consecuencias políticas lo que van a hacer no es debilitar nuestro sistema, sino por el contrario, contra lo que muchos piensan, fortalecerlo. Porque le vamos a dar un mensaje poderosísimo a los jóvenes de que pueden creer en este sistema. Lo otro es simplemente sembrar decepción y con ello violencia y todo lo que viene con ella y lo que ya tuvimos bastante. Bueno, seguimos adelante con Judy Rodríguez y las redes sociales. ¿Qué dicen las redes, Judy, el día de hoy? ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, después de las, no sé si llamarlas explosivas declaraciones de Jenny Vilcatoma, las redes sociales han explotado, sí. Porque nos dice la justicia, pero llega, por amor a Dios, dice, vacancia presidencial. No puede 5 años más paralizados, bueno, 4, como pasó con Ollanta. Si el Congreso no tiene los huesos, que sea las Fuerzas Armadas, señala. Por otro lado, ¿qué nos dice Miranda Arroyo? Dice, podríamos decir que esto sí es histórico por la razón que los grupos de poder económico ya de buen tiempo no eran vulnerables, dice. Pues les tocó la hora al ser descubiertos por tanta inmoralidad. Por otro lado, Mariano Jara nos dice, día histórico para el Perú, los apellidos intocables de los millonarios y dueños del Perú al fin sentados en el banquillo de los acusados por un valiente juez de apellido peruano Inca, dice Carhuancho, que pasará a la historia. Y por último, ¿qué opina Mario Paul? Nos dice, ese dinero sobre valoración de obras hace falta para construir hospitales, colegios, aumento de sueldo para profesores, personal del MINSA, etcétera, dice. Y esos miserables se lo llevan a manos llenas mientras el país sigue sumergido en el retraso. Nos han hecho mucho daño, es lo que señalan nuestros seguidores. Y bueno, por ahí he visto algo de vacancia presidencial, después de lo que dijo Jenny Vilcatoma aquí en Exitosa. Nicolás. Bien duro lo de Jenny, bien difícil de digerir, ¿no es cierto? Porque, o sea, nos ha costado tanto, ¿no es cierto?, tener, o sea, finalmente, no sé, esto que hemos vivido con todos los defectos, ¿ah? Con todos los defectos que lo que hemos vivido en las últimas décadas ha tenido, pero y la preocupación de que esto se pueda perder de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, qué complicada situación, pero hay que tener coraje, y si alguien que haya mostrado, ¿no?, y no tenerle miedo a la verdad, es Jenny Vilcatoma, ¿no?, que es bravísima, desde que la recuerdo de fiscal, que era así, la cambiaban de un sitio para otro, porque creaba problemas en el sentido de que los ponía a parir, por decirlo de alguna manera, a los funcionarios corruptos. Pero en fin, el tema está planteado y yo creo que la respuesta la tiene Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Qué complicada situación. Muchas gracias, Yuri. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Me dicen que está en la línea Margarita Pérez Silva, subsecretaria general de la Federación de Obstetras del Ministerio de Salud. Se suponía que se había ya llegado a un acuerdo y se había firmado un acta y que se suspendía la huelga que llevan adelante las obstetras del Ministerio de Salud. Margarita, muy buenos días. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué está pasando con esta acta? Muy buenos días, Nicolás, y a todos los oyentes de Exitosa. Realmente nosotras sorprendidas e indignadas, a la vez rechazamos y categóricamente y desmentimos las declaraciones del señor ministro de Salud el día de ayer a un medio,
en que él pues afirma que ya el día sábado habíamos llegado a un acuerdo, se había firmado un acta y por lo tanto ya se había levantado la huelga y no existía ya ningún conflicto con el gremio de obstetras, lo cual pues no es cierto. Nicolás, lamentamos que el señor ministro de Salud haya dado esas declaraciones cuando en ningún momento en todos estos ya 13 días de huelga que estamos ya cumpliendo el día de hoy, habíamos mostrado la voluntad de firmar un acta de acuerdos y por lo tanto esta huelga se está prolongando y no hemos podido llegar hasta el día de hoy todavía a un acuerdo final. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el ministro para entender qué cosa es lo que está pasando, porque probaría un nivel de descoordinación y de desinformación increíble, ¿no? A ver, ¿podemos escuchar, señora Magariño, lo que dijo el ministro ayer? Claro que sí. Por el maltrato que está recibiendo. ¿Qué pasó? Que se tenga registrado Ministro, informáticamente. Si me permite, por favor, sobre la situación de las obstetras que continúan en huelga, ¿qué podría indicarnos? Ya terminó la huelga, ya se firmó el convenio el día de ayer y ya está todo solucionado. Están anotando una denuncia por el maltrato que está recibiendo. Bueno, eso ya está resuelto, dice el ministro. Ya se levantó la huelga, ya se firmó el acta. No era verdad. Eso lo dice ayer, Nicolás, lo dice ayer dando a entender que el día sábado habríamos firmado con él, habríamos suscrito un acta y que se habría levantado la huelga. Eso es falso, lo desmentimos categóricamente, vuelvo a repetir, nosotros no hemos firmado ningún acta con el ministro de Salud, vuelvo a repetir, no nos hemos reunido ninguna vez para negociar los puntos que irían en esta acta con el señor ministro, más que con los funcionarios del Ministerio de Salud, con quienes sí se ha avanzado ya en varios puntos, nos hemos puesto de acuerdo, y justamente si no se ha llegado a firmar esta acta, es porque había, por lo menos hasta el día sábado, la negativa del ministro de Salud de firmar esta acta y más bien proponían que sea un funcionario de menor rango, a lo cual nosotros no hemos aceptado porque el que firma los compromisos es el que dirige el sector y representa al sector, que es el señor ministro de Salud. Por lo tanto, nos sorprende, como les vuelvo a repetir, nos extraña y realmente nos indigna pues la forma como el ministro ha podido expresar de esta manera una aseveración que es falsa, ¿no? Que no es cierto. La huelga continúa porque no hemos llegado a ningún acuerdo hasta el momento con el Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias a Margarita Pérez Silva, subsecretaria general de la Federación de Obstetras del Ministerio de Salud, y una recomendación al ministro antes de hablar, infórmese, ministro, qué barbaridad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya pasado una cosa así? Sofía Gallegos está en el Congreso de la República. Adelante, Sofía. Gracias. Información en vivo. Continuamos nosotros en el Congreso de la República y estamos en compañía del parlamentario Guido Lombardi. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido a Re Exitosa. Su consulta, su opinión en relación a lo del juez Concepción Carguancho en cuanto a estos 18 meses de prisión preventiva para estos empresarios de Graña y Montero. Bueno, me parece que el juez ha argumentado razonablemente. Habrá que esperar la reacción de los abogados. Creo que es la primera vez que en una sola acción 5 empresarios de la envergadura de los que estamos comentando reciben prisión preventiva. Creo que hay que usar la prisión preventiva cautelosamente, pero en este caso, por las argumentaciones del juez y por la posibilidad de perturbar el proceso, me parece razonable. Congresista, y en relación a la desaprobación del presidente de la República ha ascendido 8.2%. Bueno, esas son cosas que van fluctuando. Yo estoy seguro que va a recuperar una aprobación mayoritaria. Muchísimas gracias al parlamentario Guido Lombardi. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestros auspiciadores. Tú también puedes tener un departamento en Asia, Condominio Resort Asia Soleil. Redescubre Asia, ven y disfruta de todas las comodidades que te ofrece Anderson Grupo Inmobiliario. Grupo Inmobiliario, departamentos flat y duplex desde $87,900, $87,900 con financiamiento de acuerdo a las posibilidades que tú tengas de pagar. Llama al teléfono 383-6863, 383-6863
o al celular 933-320335, 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Y francamente a esta hora del día, y estoy saturado ya de tanta mala noticia, vamos a hablar de algo positivo, porque eso también sobra en el Perú. Felizmente está con nosotros Jean-Pierre Carrer, que es cofundador de una aplicación que se llama Tu Ruta. Bienvenido, Jean-Pierre. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Explícanos cómo es esta aplicación para que la gente... Porque además se llamaba, ¿cómo se llama? Chapa tu combi. Se llamaba Tu Micro antes. Tu Micro se llamaba. Se llamaba Tu Micro. De hecho, el cambio también tiene que ver con un cambio que hemos hecho nosotros en la aplicación, los servicios que se pueden adquirir ahora en nuestra plataforma. Te cuento un poquito qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos como objetivo ayudar a las personas a saber cómo llegar de la forma más rápida y eficiente de donde ellos quieran. Nos dimos cuenta nosotros como usuarios de distintos medios de transporte, taxi o transporte público, que muchas veces no tienes acceso a esta información, es muy complicado. Y lo que nosotros estamos haciendo es poner toda la información de transporte en una sola plataforma, para que cualquier persona pueda buscar su destino y poder comparar todas las opciones o todas las rutas que tiene para poder llegar, ver precios, ver tiempo y escoger la que más le convenga. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Ahora, yo cargué la aplicación el otro día y está, la verdad, Tu Ruta, acá la tengo, ¿no? O sea, tú pones, digamos, dónde estás, tu ubicación actual. Sí, pones tu ubicación actual, o incluso si es que no quieres ponerla, la aplicación automáticamente te ubica en el mapa. Te ubica para que no tengas que ponerlo. Y dice tú, y a dónde quieres ir. Y pongo, por ejemplo, Plaza San Martín, por poner un caso, ¿no es cierto? Y lo que hace la aplicación es mostrarte cuál es la manera más rápida de llegar a la Plaza San Martín. Sí. Y te dice que la ruta está compuesta por 2 buses, la línea SO55D y la línea C, servicio regular C. Y el tiempo estimado 58 minutos. Y te da además otras opciones. Te marca la ruta, sí. Te dice dónde lo puedes tomar, los paraderos, desde donde están, y te va guiando por la calle. Exacto. La idea es hacer una guía desde su celular para todas las personas de a pie, digamos, que quieren llegar a algún sitio. A nosotros lo que nos pasaba es cuando queríamos ir a algún lugar que no conocíamos y no sabíamos cómo llegar, estábamos totalmente perdidos y no teníamos a dónde consultar para conseguir esa información de qué bus te lleva a algún lugar o qué medio de transporte deberías de tomar. Lo que hicimos fue acumular toda esa información y ponerla de una forma súper accesible para cualquier persona. Ahora, esto es increíble porque supone un desarrollo tecnológico hecho por peruanos que, entiendo, ha sido reconocido internacionalmente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos ganado Startup Perú del Ministerio de Producción. Guaira, que es un programa de Telefónica invertido en nosotros. Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, de hecho, justo uno de mis socios está ahorita en México. Porque ahorita está subiéndose al avión. Ahorita ya debe estar en el avión, de hecho, porque nosotros hace unos cuantos meses ganamos un concurso internacional que se llama SeedStars. Este concurso es un concurso que hacen a nivel mundial, donde ellos escogen en cada país las mejores startups, digamos, en países emergentes. Un concurso que hace cerca de 85 países, más o menos. Y ahora él se está yendo a México a prepararse para este programa, y en abril tenemos que ir a Suiza a la competencia mundial, digamos, con todos los ganadores de todos los otros países. Y esta aplicación la han desarrollado ustedes mismos, porque supone, o sea, por un lado un conocimiento de todas estas cosas que para mí son así como ni chino, escúchame, no sé, arameo, que es esto de los algoritmos y de la combinación con de la información satelital, porque acá combinan, o sea, ¿cómo hace para conjugar toda esa información? Claro, de hecho, es muy difícil porque mucha de esta información no está digitalizada. La tienen de repente en papeles o en algo físico, entonces nuestro trabajo fue principalmente, primero, conseguir esta información. Para eso tuvimos mucha ayuda, de hecho, de nuestros usuarios. Eran personas que a través de nuestro Facebook nos decían, esta ruta ha cambiado, esta ruta ahora pasa por aquí, y también de las mismas empresas de transporte público. Nosotros íbamos a contactar a las empresas de transporte público, les mostrábamos nuestra aplicación, les mostrábamos lo que estábamos haciendo por los usuarios y cómo le estábamos dando la facilidad a los usuarios ahora, y ellos nos abrían las puertas y nos daban la información de sus rutas para nosotros digitalizarlas y pasarlas a esta aplicación, ¿no? Justo como dices, tenemos un algoritmo que lo que hace es identifica cuál es la ruta más eficiente o más rápida de cada usuario para llegar a su destino. Ahora, ¿y esto incluye información de la congestión del tránsito o no? Claro, nosotros tomamos en cuenta la información del tráfico para saber más o menos cuánto tiempo te vas a demorar en llegar a tu destino. Ahora, ¿y eso cómo se carga la información del tránsito? Porque una parte, te digo por la experiencia que tengo con el Waze, esto, ¿no? Claro. Que uno se sube, que se ha convertido en adictivo, ¿no? Ya no puedes ir de un lado a otro sin consultar el bendito Waze, ¿no? Y la idea es esa, la idea es hacer como un Waze para el usuario de a pie, digamos, para el usuario que se mueve en taxi o en transporte público. Nosotros consultamos a las fuentes como las de Google, que es la misma que saca la data Waze,
pero además nosotros tenemos históricos de nuestros usuarios. Nosotros vemos los trayectos y con eso podemos sacar un predictivo de más o menos como un historial para saber cuánto se va a demorar en viajes futuros, de acuerdo al día, de acuerdo a la hora, ¿no? Mientras más gente use la aplicación y con más recurrencia la usen, vamos a poder tener información más precisa, digamos, para futuras predicciones. Ahora, es increíble porque, y esto es una chamba, ¿ustedes cuántos años tienen? Porque son... Yo tengo 23 años y sí, en promedio estamos todos por ahí entre 23 y 24 años. Bueno, y uno de nuestros socios tiene 32. ¿Es el viejo? Sí, él es el viejo del grupo. El abuelo del grupo tiene 32 años, qué bueno. Escúchame, ¿y a ustedes cómo se les ocurrió entrar en esto? O sea, ¿de dónde salió esta idea? Bueno, en realidad... Porque esto es el futuro, ¿no? Bueno, no, el futuro es el presente, esto es lo que hay que hacer, ¿no? El problema es que nosotros estamos en el pasado, más bien, no es que... Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como muchos usuarios de transporte público, como muchos usuarios de taxi, muchas veces no sabíamos cómo llegar a algún lugar. Y decíamos, ¿por qué así como la gente que tiene carro usa Waze y sabe cómo llegar a todos lados, por qué nosotros que usamos otros medios de transporte no podemos tener algo similar? Y simplemente nos pusimos a trabajar en conseguir toda esta información y darle toda esta información de esta forma al usuario. Empezando por transporte público, por eso nos llamamos Tu Micro. Y el cambio a Tu Ruta se debe porque ahora estamos incluyendo otros medios de transporte, como por ejemplo taxis. Nos estamos convirtiendo en una plataforma que no solamente te dice cómo llegar en transporte público, sino si tú quieres pedir un taxi desde nuestra plataforma, lo vas a poder hacer. Vas a poder comparar todas las opciones de taxis en el mercado y vas a poder pedir el que más te guste o lo que prefieras. Ustedes no son un acceso a uno de los servicios de taxi estos, ¿no es cierto?, por aplicación, sino a todos. Exacto. Todos los que estén disponibles. Exactamente. Nosotros o sea, si quieres ir a pie, esta es la ruta. Si quieres ir, ¿no es cierto? Tal cual. La idea es esa, que el usuario pueda tomar la decisión de qué medio de transporte quiere utilizar, pero nosotros darle toda la información que él necesita para tomar esa decisión, ya sea en transporte público o con todas las empresas de taxi. Ahora, lo que te prueba esto es las increíbles potencialidades que tiene. O sea, el teléfono cada vez se usa menos para hablar, ¿no es cierto? Sí. O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la mayor parte de mis comunicaciones son por WhatsApp, ¿no? Sí, que el teléfono como teléfono prácticamente ya es ¿no? Sí, el teléfono se ha convertido en algo mucho más que solamente un medio de comunicación. De alguna forma es tu conexión con el mundo. Es tu conexión con las personas a través de WhatsApp, es tu conexión con tu ciudad a través de aplicaciones como Tu Ruta que te permiten salir y conocer. Es una conexión a todo, en realidad. Hasta el diccionario, de Quique, ¿no? De Quique Prado. Tenemos en la línea al presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberlí Rodríguez. Muy buenos días, Duberlí. Gracias por la invitación, Nicolás. Buenos días. Puntualmente, varios asuntos sumamente delicados. El día de ayer se ha tomado, bueno, en realidad en la madrugada, la decisión de ordenar la prisión preventiva contra estos 5 ejecutivos de las 3 más grandes constructoras, comenzando por Graña y Montero. Y se ha sostenido por parte de los abogados en medio de esta discusión que acá se están tomando estas decisiones por la presión de algunos medios o por presiones de índole político, ¿no? A ver, yo descarto que esa decisión sea por una presión política. Yo creo que tanto la Fiscalía como en este caso el señor Carguancho han tomado una decisión en base al mérito del caso o del proceso. Obviamente, esto no despierta nunca unanimidad, sobre todo las partes van a cuestionar, pero también obviamente las partes que se consideren agraviadas tienen expedito su derecho a hacer uso del recurso de apelación, que es el recurso ordinario, para activar la segunda instancia y ya será una sala de apelaciones la que dé la palabra definitiva. Pero en todo caso son decisiones que solamente están dentro de las atribuciones de los fiscales que piden o del juez que resuelve. Por ejemplo, yo como presidente procesal no tengo en absoluto la más mínima intervención para decirle a un juez hoy resuelve en esta forma o en otro. Y por otro lado, cuando se habla de presión política, pues tendríamos que decir, a ver, ¿qué partido político es el que está presionando y de qué manera le hizo llegar esa presión al juez o al fiscal? Todos están dentro del campo de las especulaciones. Yo respeto las opiniones de los políticos, de los ciudadanos también, los que también tienen derecho a opinar y a criticar, pero lo que yo tengo que señalar es que las decisiones del sistema de justicia se tienen que acatar así no nos guste. El segundo tema es el del contexto que se ha creado, porque todas estas decisiones, tanto lo de Susana Villarán, como en este caso el impedimento de salida, como en este caso las prisiones preventivas contra estos altos ejecutivos y propietarios de las constructoras, se dan en un contexto en el que en el Congreso de la República están en proceso hasta 2 acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación, y hay una denuncia presentada por la congresista Jenny Vilcatoma contra el doctor Hamilton Castro, que encabeza esta investigación.
Es decir, esto crea una situación un poco de inestabilidad, ¿no? ¿Cuál es la opinión usted, doctor Duberlí Rodríguez? Ver, yo lo que yo siempre he declarado, sin desconocer las atribuciones que tiene cada órgano constitucional del Perú, ya sea el Congreso, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, es que debemos promover que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones, porque al final de cuentas las instituciones forman o hacen lo que es el Estado. Hay que tener confianza en la policía, hay que tener confianza en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Procurador. Que estas instituciones no funcionen al 100% bien, eso lo sabemos y somos absolutamente conscientes. Pero si no fortalecemos y no confiamos en las instituciones, ¿en quién vamos a confiar? Vamos a tener fiscales de Marte, jueces de Neptuno, de Urano, de Plutón. No, todos son terrenales, todos son fáciles también de cometer equivocaciones, pero yo pienso que el sistema de justicia está trabajando en términos generales de manera aceptable y yo espero que en el Poder Judicial, cuando ya corresponda, no habrá impunidad cuando así corresponda declararlo. Una última pregunta, doctor Duberlí Rodríguez. La congresista Jenny Vilcatoma hace unos minutos en este programa ha pedido la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. En el contexto también, en este caso hay que contextualizar en que se está discutiendo si el presidente podría ser pasible de una investigación o no mientras sea presidente, porque, es decir, según las referencias que se tienen en las declaraciones de los colaboradores eficaces de la constructora brasileña y por la información que está saliendo en los medios, habría vínculos entre el actual presidente antes de serlo con la empresa Odebrecht. ¿Cómo se debería manejar este tema, en su opinión? Yo pienso que eso hay que procesarlo con mucha prudencia. La congresista puede hacer las peticiones que ella considere pertinentes, pero en el caso de los jueces, claro, a mí no me toca resolver nada, pero si yo estuviera de juez, yo siempre tengo que escuchar a las dos partes. Yo nunca puedo escuchar solamente la visión de una parte, porque esa versión siempre es parcializada. Entonces yo, por ejemplo, he escuchado que el presidente de la República con toda contundencia ha dicho que no está vinculado. Hay otros que dicen que sí está, pero siempre se funciona lo que es incondicional. Por tanto, digamos, yo por el momento no tengo ningún elemento de juicio, digamos, así. Claro, pero la pregunta es, el presidente no puede ser acusado sino por causales muy específicas, por un... Así es, y en el ejercicio de su cargo, salvo que, digamos, en hechos que hayan ocurrido antes de que asume el cargo, entonces tienen un tratamiento diferente, pero eso ya está sujeto pues a los trámites que tiene el reglamento del Congreso y también lo que dice la Constitución, que tiene ciertas prerrogativas para altas personalidades. Muchas gracias al doctor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, por contestarnos. Muy amable. Ya, gracias, Nicolás. Gracias, buenos días. Muy amable, muy. Es bien importante esto. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero el hecho de que ocurra cualquier acontecimiento, que no tengan la posibilidad de hablar con el presidente en la Corte Suprema y que la gente lo pueda escuchar, es un cambio. Es un cambio, porque antes había que perseguirlos por los pasillos y prácticamente se zambullían en sus carros, salían corriendo. O sea, cuando es tan fácil comunicarse y tan necesario además, ¿no? Pero en fin, estamos con Jean-Pierre Carrer, cofundador de Tu Ruta. Recomendaciones para la gente. Uno baja yo le he bajado en segundos, ¿ah? Sí, claro. Está bien amable, como dice en la aplicación. Así es. Esa es la idea. Es muy simple, es totalmente gratuita y siempre va a ser gratuita. Nuestra idea es que cualquier persona pueda usarla. Simplemente necesitan tener un celular y van a poder descargarla sin ningún problema. No tiene nunca ningún costo. Y nosotros estamos trabajando bastante para poder cada vez sumar más empresas y más información y más alternativas para los usuarios. De hecho, algo muy bueno que estamos haciendo es que, trabajando de la mano con las empresas de transporte público, nos estamos conectando a sus sistemas de GPS. Muchos de ellos tienen GPS en sus buses. Entonces, en algunas rutas, de hecho en 27 rutas ya, los usuarios cuando hagan una búsqueda van a poder saber no solamente cuánto tiempo se van a poder demorar en llegar a su destino, sino dónde está el bus exactamente en este momento y en cuánto tiempo va a llegar al paradero. Para que ya no tengan que estar esperando en el paradero, sino van a poder ir cuando sepan que el bus vas a poder pasando. Compartir la información de dónde estás en el momento en que estás viajando ya o no. Sí, sí, de hecho es... Por eso, por ejemplo, una chica que por todos estos problemas de violencia y esta zozobra en la que lamentablemente vivimos, o sea, una chica sale del colegio, de la universidad, ¿no es cierto? Toma un micro, un bus, va a poder reportarle a sus papás dónde está en ese momento. Exactamente. De hecho, estamos trabajando para que cada usuario pueda compartir esta información a las personas que ella quiera, a su familia, a sus amigos, a quien sea, justamente por ese tema de seguridad. Y no solo eso, sino que además, desde Tu Ruta, lo que los usuarios pueden hacer es mandar reportes de si tuvieran un accidente durante su viaje en cualquiera de las líneas de transporte público o de taxi.
ellos nos mandan el reporte a nosotros y nosotros se lo enviamos a los dueños de las empresas de transporte para que ellos, de alguna forma, el usuario empiece a ser un fiscalizador de los servicios, ¿no? Y ya no solamente la municipalidad, por ejemplo, sino el mismo usuario. Ahora, y el negocio acá es que la gente meta publicidad. O sea, que tenga tantos usuarios que tú puedas meter publicidad. Nosotros, de hecho, vamos a cobrar por publicidad, sí, pero además lo que nosotros hacemos es por cada ticket que se venda de transporte desde tu ruta, nosotros cobramos una comisión. Pero esta comisión nos la paga la empresa, no nos la paga el usuario, ¿no? El usuario siempre va a pagar su precio regular, el precio de siempre. ¿Y cómo puedes comprar tickets a través de...? Exacto. Justamente estamos trabajando para que una vez que se incluyan todas las aplicaciones de taxi desde tu ruta, el usuario va a poder comparar y pedir el servicio desde nuestra aplicación y nosotros cobramos. Pero además otra cosa que debería ocurrir y es ya hacer electrónico. O sea, por ejemplo, es loco que tú tengas un ticket para el metro, otro ticket para el metropolitano. Deberías tener uno solo. Sí. Un solo sistema, ¿no? Pero en fin, me dicen que tenemos que terminar. Pero es que sinceramente me da gusto. Insisto que en medio de las malas noticias que nos vienen de la clase política, lo que tengamos son señales alentadoras de las cosas que están haciendo los jóvenes en el Perú. Y son un ejemplo ustedes, Jean-Pierre, de lo que se puede hacer. Gracias, y de lo que hay que hacer, sinceramente. ¿Ah? Y los viejos lo que tenemos que hacer, como les comentaba el otro día que nos encontramos, es abrir el espacio a los jóvenes. Eso es nuestra obligación, ¿no? Entregarles el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y felicitaciones y mucha suerte en México y sobre todo ahí en Suiza. Sí. Que les vaya muy bien. Gracias. Nosotros nos vamos. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será mañana, como siempre, de 10 a 12 de la mañana, aquí en Exitosa 95.5 de la FM. Y desde el 18 de diciembre, ¿vamos o no vamos? Vamos a estar en Movistar. En Canal 11 de Movistar y en el 711. Uy, como diría la Chichi Valenzuela. Agárrense por lo que se viene. Me voy. Hasta mañana. Muy buenas tardes.